Mis cracks del talento. Hoy estoy muy contento de poder compartir este espacio con una líder talentosa en el área de reclutamiento. Su habilidad para aprender, ética de trabajo sólida y actitud positiva son solamente algunas de sus cualidades. Es una ejecutiva brillante, altamente motivada y positiva, capaz de convertir dificultades en oportunidades, involucrando a todo el equipo en la búsqueda de metas con una alta ética profesional, habilidad en los procesos de selección, orientación a resultados de calidad y con capacidad de liderazgo desde el trabajo en equipo. Hoy estoy con Diana Vanegas. Diana, pues si quieres comenzamos, ¿no? Bien. Y pues me gustaría ir por los inicios de Diana, ¿no? Tú naciste en Colombia. En Cartagena, Colombia, es una ciudad en la costa del Caribe colombiano. Y sí, viví allá toda mi vida hasta 30 y algo cuando decidí mudarme. Oye, Sí. ¿y tienes algún recuerdo de tu infancia? Algo que lo tengas hoy en día muy fresco. Muchísimos, pero a ver, si me tocaría escoger uno, definitivamente yendo a la playa con mi familia. Obviamente teníamos la playa ahí cerquita y no creo que pudiera vivir en algún momento en una ciudad que no tuviera playa. Creo que eso es clave para mí, siendo una persona que nació en el Caribe, ¿no? Muchos días de ir a la playa, de hacer juegos con la familia, de llevar comida, porque en esa época llevábamos comida a la playa versus tal vez conseguir algo para comer allá. Así que nada, creo que eso es uno de los recuerdos más bonitos, haber crecido en un lugar, en una ciudad tan bonita, de verdad. Creo que todavía es el principal destino turístico de Colombia, entonces disfrutando como de ese ambiente natural que tenía la ciudad, o que tiene la ciudad. ¿Y cómo era el entorno familiar? Uy, ¿Tienes hermanos? ¿Cómo es tu mamá, tu sí. papá? Mi familia es relativamente grande. Del lado de mi papá tengo 4 hermanos, imagínate, soy la única mujer. Así que es una dinámica bien interesante, pero también ellos me escuchan mucho. Ya. Creo que soy la única mujer, pero al mismo tiempo soy como la que trae a la familia, viene siempre trayendo a la familia unida, ¿no? Entonces siempre me escuchan, siempre me están pidiendo consejos y decisiones acerca de su vida, etcétera. Del lado de mi mamá, fui la hija única y la nieta y sobrina única hasta que tuve 12 años, imagínate. Así que esa Órale. fue una combinación bien, bien interesante, el ser la única niña por 12 años de mi vida, donde tenía absolutamente toda la atención de los Claro. adultos de la familia. Y nada, mi mamá es una mamá maravillosa, trabajadora, siempre recuerdo a mi mamá trabajando, buscando la manera de impulsarme y de que saliera adelante siempre. Y bueno, mi abuelita, por parte de mamá, es como la matrona, ¿no? Ella es la dueña y señora de todo lo que hay en la familia, es la que siempre nos guía, es la, digamos, yo creo que ella es la pionera y la persona que definitivamente, a la que definitivamente le agradecemos todos en nuestra familia, mis primos, de estar donde estamos, porque ella fue la que tuvo la visión de algún día salir del pueblo de donde nació y moverse a la ciudad y todo eso, así que sí, es O una sea familia que muy bonita. ella fue, en cierta forma, pues un ejemplo a seguir para que tú también quisieras salir y estar ahora, pues bueno, como dices, no te alejaste de la playa, ¿no? De ese Sí. calorcito y ahora estás en Miami. ¿Cómo fue este paso? ¿Cómo decidiste esto? Mira, fue súper interesante porque yo siempre, siempre, siempre desde que me acuerdo, ¿no? Y te estoy hablando probablemente 17, 18 años, una de las visiones que tenía en mi vida siempre fue tener la experiencia de vivir en otro país. Vivir en otro país, de estudiar en otro país, conocer otras culturas, como ese intercambio cultural, el aprender otros idiomas es algo que siempre, siempre recuerdo haber tenido. Inicialmente, mejor dicho, te cuento de manera rápida, nunca quería o nunca tuve Estados Unidos como mi destino. O sea, sí, es al contrario, yo decía Estados Unidos, no, nada que ver. Pero mira, aquí estoy. De hecho, alcancé a hacer todo el proceso para ir a estudiar a Argentina, que obviamente la situación en ese momento, estoy hablando del año 2010, era completamente diferente, desafortunadamente, a la situación de Argentina actualmente. Y quería hacer una maestría. Entonces, como te digo, siempre estuvo ahí esas ganas de salir, de estudiar afuera, de ver cómo se hacen las cosas en otros países. Y Argentina era mi elección. Por alguna razón, ese proceso no se dio.
más por motivos personales. Era un proceso que estaba haciendo con la persona que era mi pareja en ese momento. Al final decidimos cada uno coger su camino y pues ya Argentina perdió ese sentido para mí, ¿no? Entonces mi mamá vivía en Estados Unidos en ese momento y tenía una prima que vivía en Miami, entonces eso me facilitaba un poco el proceso de transición, el tener, ya sabes, un sistema de apoyo acá, y desde ahí surgió el proceso de venir a Miami en lugar de Estados Unidos. Hasta finalmente 2014, que fue cuando se concretó, digamos, ese sueño que tenía, y fue cuando me mudé definitivamente. O sea, ya llevas 8 años, ¿no? Un poquito más. 9 en abril, 9 años, y se me ha ido volando, ¿ah? Todavía siento que, me acuerdo cuando recién llegué y todo era nuevo y todo, es como esa emoción de la primera vez, ya sabes, todo Claro. era completamente nuevo, todo era tan diferente porque sigue siendo un país muy diferente. Creo que de las cosas que más me gusta de estar en Miami sin duda es que es la cercanía a Latinoamérica, no solamente geográfica, pero también la cultura, ¿no? Es como estar en Latinoamérica en realidad. Sí. Sí, no, y en Miami hay de todo en Latinoamérica. Y siendo esta parte, Diana, por parte de tus hermanos que te escuchan, pues bueno, les dabas ahí buenos consejos y ahora tomar la decisión de irte, ¿no? ¿Cómo lo Ujú. tomaron ellos? Estaban muy pequeños porque yo realmente tengo un hermano que es mayor que yo, como un par de años, y el resto le llevo varios años. Entonces ellos estaban mucho más pequeños, yo creo que todavía no dimensionaban lo que era. Hasta ahora definitivamente ellos lo ven como un ejemplo a seguir. Algunos están obviamente con ganas de también tal vez un poco seguir el mismo paso, y bueno, yo voy a ser clave en ese proceso de impulsarlos también a cumplir sus sueños y que puedan hacer lo que realmente quieren. Y bueno, con esto definitivamente no se trata de pensar que en Colombia no se puede ser exitoso, todo lo contrario. Yo creo que mi camino no hubiera sido tan diferente profesionalmente hablando si hubiera sido quedarme en Colombia, pero como te digo, era más ese deseo interno que tenía de siempre explorar qué había más allá de Colombia, y como no quedarme. Cartagena todavía sigue siendo una ciudad pequeña comparada, por ejemplo, con Bogotá o con Medellín. Entonces, si no estuviera en Miami, probablemente estaría en una de esas ciudades, en una ciudad más grande, sin duda. Sí, no, claro. Y, por ejemplo, ¿cuáles fueron los primeros retos que tuviste cuando decidiste tomar esto? Porque no es fácil, ¿no? En tomar la decisión y saber cuál va a ser el futuro, pero sí, con muchas ganas, con mucho impulso, con Claro. esos sueños que tú tenías, ¿no? De pues querer ser o hacer cosas diferentes, y también ese sueño que ya tenías desde muy pequeña. Pero ¿cuáles fueron uno de los primeros retos que tuviste cuando llegaste a Miami? Mira, lo primero obviamente es la emoción, y llegas y todo te parece bonito. El primer reto, y te voy a decir, mi idea y toda la razón por la que me vine a Estados Unidos o decidí mudarme era porque quería estudiar, como te había dicho, inicialmente en Argentina y luego decidí que fuera a Estados Unidos. Entonces, yo por varios años me preparé en ahorrar lo que más pudiera y en estudiar para pasar todos los exámenes de inglés que exigían en la universidad, porque ya podía hablar inglés, pero no al nivel que exigían en las universidades, y tenía que pasar el TOEFL test y ya sabes. Lo que más recuerdo, y creo que no, o sea, la forma más rápida que pude aprender inglés fue estudiando para el TOEFL, porque es tan exigente y los ejercicios son tan, digamos, como simulan un ambiente en la universidad, ¿no? Entonces, recuerdo levantándome a las 3 de la mañana para hacer todos los practice tests, como todos los exámenes de práctica, súper temprano, y luego empezaba a trabajar a las 7:30. En Colombia se trabaja súper temprano. Empezaba a trabajar a las 7:30. Entonces, cuando llegaba a la oficina ya yo tenía mediodía en que ya había estado despierta, ya me había tomado por lo menos 3 cafés. Entonces, esa fue la primera. O sea, definitivamente mucha disciplina. Yo tuve que estudiar muchísimo para poder pasar todos esos exámenes. Pero lo más chistoso de todo, Chava, es cuando llego a Miami y empiezo a mirar las universidades. Ya yo tenía más o menos una lista pequeña de lo que había averiguado desde Colombia, y en ese momento cambió. Obviamente todos mis ahorros eran en pesos colombianos. En ese momento el dólar empezó a subir. Entonces ya lo que había ahorrado no valía lo mismo. Al final no hice la maestría que quería. Y luego te cuento que definitivamente es algo que no, que creo que es mejor que hubiera pasado de esa forma, honestamente. No hice la maestría porque obviamente estaba en la encrucijada de que tenía suficiente para pagar los 2 años de maestría, pero me quedaba sin absolutamente nada por 2 años. Entonces,
con visa de estudiante no podía trabajar. Entonces era como que, bueno, o hago la maestría que tanto quiero, pero vivo de no sé qué en Miami, o hago algo diferente con ese dinero que también me permita estudiar, de pronto no una maestría, pero algo diferente. Entonces ese fue el primer reto, o sea, como darme cuenta de que eso para lo que me había preparado tantos años, no lo podía hacer, por lo menos no en ese momento. Y fue una decisión bastante difícil. Yo recuerdo como hablando con mi esposo, que era mi novio en esa época, como que realmente no sé qué voy a hacer. O sea, como que realmente todo mi plan y la razón por la que estoy aquí era esa. Pero bueno, al final decidí hacer acá le llaman un certificado que vendría siendo, en Colombia, por ejemplo, es como un diplomado, que es un curso un poco más corto, porque definitivamente si quería conseguir un trabajo acá necesitaba poder tener esa actualización de cómo son las leyes laborales acá, especialmente en recursos humanos, no sabes que varía mucho de un lugar a otro. Y lo hice en la Universidad de Miami, fue maravilloso, o sea, fue obviamente un programa mucho más corto, mucho más económico, y con eso pude estar en Miami 2 años sin preocuparme por trabajar, gracias a mis ahorros, pero eso fue, digamos, la primera dificultad que enfrenté. Y luego cuando ya, digamos, estaba lista para conseguir un trabajo acá, había obtenido mi permiso de trabajo y todo lo demás, la siguiente, y resultó no siendo tan mal, pero recuerdo muchas personas que me decían, ¿y qué tal? ¿Y has conseguido trabajo? ¿En qué estás buscando? Obviamente cuando sabían que estaba en ese proceso. Y yo sí, pues mira, yo trabajo en recursos humanos, acabo de terminar este certificado en la Universidad de Miami, estoy lista para empezar a seguir mi carrera, digamos, en esa área. Y mucha gente se reía y me decían, no, pero no creas que vas a encontrar un trabajo en lo mismo. Acá a uno le toca empezar de cero y cuando yo me vine, yo en mi país hacía no sé qué cosa y acá me tocó hacer no sé qué. Y era como un poco desmotivante, ¿sabes? Porque tú dices, bueno, yo no creo que sea tan difícil y yo tengo toda esta experiencia, yo he trabajado en muy buenas compañías y todo eso, pero el encontrarte con todas esas barreras es definitivamente un poco desmotivante, como decía, pero creo que tuve suerte y fue alguien, precisamente alguien de México, quien a través de un contacto que previamente había tenido en LinkedIn, me había contactado cuando yo estaba estudiando y le dije, mira, tengo visa de estudiante, en este momento no puedo todavía trabajar. Y cuando ya tuve la oportunidad de trabajar, lo contacté y empecé a buscar a todos aquellos contactos que había hecho. Y él me dijo, sabes, yo me acabo de mudar de México a Miami con mi firma, estoy buscando a alguien para mi equipo, o sea, estoy básicamente armando un equipo que va a trabajar conmigo, ¿por qué no te vienes a una entrevista? Y mira, yo duré un mes y medio buscando trabajo, creo que fui bastante suertuda en ese sentido porque fue relativamente fácil y pude conseguir un trabajo en exactamente lo mismo que lo que quería hacer, que era reclutamiento. Así que bueno, tuve suerte, pero definitivamente fue un camino largo para poder llegar a eso. Dicen que la suerte viene combinada con ganas, ¿no? Cuando Yo uno creo, no le espera, ¿no? Sino que va, la busca, toca puertas y no se deja muchas veces guiar por algunos comentarios que en mm, algunas ocasiones no son malintencionados, ¿no? Sino simplemente te exacto. comparten con base en su experiencia lo que han vivido, pero si tú te empujas siempre a algo más, pues bueno, las cosas llegan en el momento que tienen que llegar y yo creo que pues este fue tu caso. Y ahora entonces, un consejo que podrías compartirle a las personas que están interesadas en Mm. posiblemente ir por ese rumbo de salirse de su país, igual Estados Unidos, Europa o alguna otra, bueno, hablando de estas dos regiones, pues la parte del idioma es algo que necesitan trabajar, ¿no? Sin duda, sin duda. Mira, en Miami en particular hay muchas personas que viven y han vivido por años sin hablar inglés y es posible, ¿no? O sea, definitivamente es posible, pero hay una cosa que yo le digo a mi mejor amiga, quien ahorita está aprendiendo inglés después de tanto insistirle todos estos años, como que deberías aprender inglés. Hay una forma en que yo lo describo que yo creo que es perfecta para que las personas que no hablan un segundo idioma lo puedan entender y puede ser inglés, puede ser cualquier otro. Sí, hablar un solo idioma es como tener una visión a blanco y negro. Puedes ver exactamente lo mismo que ven las otras personas, pero no lo ves igual, ¿me entiendes? O sea, no tienes esa visión de full color que te permite apreciar las cosas de una manera más especial. Entonces, sin duda, eso era algo que yo quería hacer desde muy chica. Yo recuerdo haber empezado a estudiar inglés. Bueno, de hecho, era una de las mejores en mi clase en inglés porque me encantaba y bueno, siempre tuve como esa facilidad para los idiomas en realidad.
Sé que hay personas que definitivamente no y tienen habilidades en otras cosas, pero en el caso mío es algo que se me dio afortunadamente. Pero definitivamente aprender otro idioma es algo que le recomendaría a cualquier profesional, o sea, te puede abrir muchísimas más puertas y yo creo que en general, por ejemplo, en donde yo estoy ahora, mi compañía no recluto personas que no hablen inglés y español, en algunos casos incluso portugués. Entonces, las oportunidades creo que definitivamente no serían las mismas para las personas que hablan un solo idioma versus las que pueden hablar un segundo idioma. Y bueno, obviamente el inglés es el más, yo diría que uno de los más útiles en nuestro entorno. Claro, y bueno, es que ahorita estás con una responsabilidad más de Latinoamérica y Caribe, ¿no? Y necesitas Ujú, también, pues bueno, tener estos resultados con estos dos idiomas que sin duda, como dices, ¿no? Ya sea el inglés, que sí es uno de los, en negocio y todo, pues también es uno de los más claro. reconocidos, ¿no? Pero puede ser algún otro idioma que pueda también ayudarte a que tengas un perfil pues un poco más buscado, ¿no? Por también los reclutadores. Y ya yendo a esta Claro. línea, ¿no? Del reclutamiento, Diana, pues estás ahora con esta responsabilidad, ¿no? De atraer al mejor talento de Latinoamérica, Sí. que sin duda es algo que yo pienso, déjame saber si vas en esa misma línea, Ujú. llena de mucho orgullo a un reclutador el poder compartir oportunidades hacia tu gente, hacia Latinoamérica, Mi hacia, gente. hacia los Sí. tuyos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y trabajar desde una posición regional donde pueda tener comunicación diaria con personas en Latinoamérica, de verdad es algo que me encanta y que disfruto mucho. Y es como que ahorita estoy hablando con una persona de Colombia y luego es una posición en Perú y estoy hablando con alguien de Perú y como ese cambio de acentos, ¿me entiendes? De palabras, de jerga, me encanta. Es lo que te digo, como esas ganas que siempre he tenido de interactuar con personas de diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes acentos incluso, es muy interesante para mí. Entonces, me encanta cuando, sobre todo cuando hablo con personas en Colombia para darles una oportunidad y definitivamente yo creo que tú puedes relacionar, puedes estar de acuerdo conmigo en el hecho de que reclutar es uno de los trabajos más bonitos, o sea, al saber que tú le estás dando oportunidades a una persona para una compañía que tiene de pronto una cultura increíble, una compañía que tiene una propuesta de valor para el empleado súper interesante y como poder extender eso a estas otras personas es maravilloso y muchas veces implica también un crecimiento en la parte económica, ¿no? Entonces, es uno de los trabajos más bonitos definitivamente, pero sí, hablar con personas de todos los países de Brasil, por ejemplo, he estado tratando de aprender portugués, todavía no he llegado muy lejos, pero personas de Brasil todo el tiempo, entonces es súper interesante. Me encanta poder interactuar con personas de diferentes países casi que diario. ¿Y cómo manejas, por ejemplo, esta parte de esta multicultura? Que, bueno, tenemos muchas similitudes, ¿no? Pero también tenemos cosas que nos diferencian a cada uno en la región. Cuando estás en esta parte de reclutamiento, pues te ha ayudado ese entendimiento multicultural precisamente para saber cómo compartir una posición, una oportunidad, qué es lo que se está buscando en el perfil, cómo comparten también ellos, cuáles son las necesidades. ¿Qué les Claro. podrías recomendar a los colegas y también a las nuevas generaciones en esta línea de cómo ser un mejor reclutador en esta parte multicultural? Ujú. Sí, es súper interesante porque aunque tú lo dices, no somos bien parecidos, pero al mismo tiempo hay pequeñas diferencias que yo creo que con la interacción vas empezando a identificar. Te voy a poner un ejemplo. Los colombianos, y eso ya lo sabía obviamente, pero trabajando, porque no es lo mismo reclutar en Cartagena, que es de donde empecé mi carrera en reclutamiento, a reclutar en Bogotá, donde obviamente las personas tienen una visión, ¿me entiendes? Están en una ciudad mucho más grande, ahí es donde están basadas la mayoría de compañías multinacionales, etcétera. Tienen una visión de negocios y de manejo de la negociación en la parte de recibir una oferta completamente diferente. Son los mejores negociadores, o sea, tienes que tener muy bien claro lo que le vas a ofrecer a un colombiano porque te van a querer sacar lo que más puedan. Entonces, como que ya, o sea, te preparas diferente cuando vas a hablar con este tipo de personas cuando ya sabes, ok, probablemente me van a decir esto y esto. Entonces, te tienes que preparar
el doble en el ofrecimiento de la compañía, en la propuesta de valor y cómo le vendes, obviamente, una oferta al final a un candidato, por ejemplo, en Colombia. Y así en cada país te vas dando cuenta un poco que digamos, cómo llegarle y no necesariamente es de la misma forma a todos, pero sí hay ciertas cosas que son estables entre un país y otro o entre una cultura y otro. Mi consejo definitivamente para los reclutadores, algo que practicamos diario en mi equipo y en mi compañía es recluta no para una posición en particular y eso aplica a cualquier país. Obviamente estamos buscando unos requerimientos específicos, unos skills específicos, un conocimiento técnico particular, pero recluta para la compañía. Recluta para la compañía porque finalmente no sabes si esta persona, sí, lo contratas en una función en particular, pero más adelante puede llegar a tener un camino que se abre a una función distinta o que pueda aportar desde un conocimiento diferente. En el caso de mi compañía, por ejemplo, estamos buscando siempre personas que sean humildes, porque a pesar de ser una compañía global, creo que tenemos todavía ese pensamiento o esa forma de hacer negocio que todavía es muy de una compañía, de una startup, ¿no? Porque obviamente tenemos todo el tiempo proyectos y cosas de innovación que son completamente diferentes y cada proyecto es manejado de esta forma. Entonces, una persona para que trabaje con nosotros debe tener esa, de ser un emprendedor, de mirar todas las cosas de esta forma. Tiene que ser humilde, como te decía, porque a pesar de que somos una compañía grande, tenemos una estructura bastante plana. Y vas a encontrar personas a niveles de, no sé, director, donde todavía no tiene ninguna persona que les reporta y son lo que decimos en inglés individual contributors. O sea, son personas que trabajan solas y que tienen que contribuir y hacer, subirse la manga y hacer exactamente el trabajo que haría cualquier otra persona a otro nivel. Entonces yo creo que es importante reclutar la persona que sea el mejor fit para la compañía, no necesariamente para el puesto, porque hay cosas que se pueden enseñar, pero la parte cultural definitivamente no la puedes enseñar, no la puedes entrenar. Así que bueno, independientemente del lugar y obviamente entender muy bien cómo es la cultura de cada país, cómo es la subcultura, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de una compañía global y esperar que la cultura sea exactamente lo mismo a lo largo de la compañía. Yo creo que eso sería algo medio utópico o ideal, pero no es lo que pasa en la realidad. Cada país tiene su idiosincrasia, entonces estar en contacto con las personas locales, poder tener esa conversación con los líderes locales y entender qué es lo que encaja en la cultura de ese país en particular es clave. Como te digo, reclutar para la compañía y buscar el mejor fit cultural y pues bueno, obviamente una persona que tenga el conocimiento básico, pero que realmente puedas entrenar, pero ya sabiendo que tiene, digamos, esa actitud y ese fit cultural, obviamente va a ser una persona que probablemente va a llegar a crecer mucho dentro de la compañía pensando a largo plazo, ¿no? Sí, sin duda. Te sigo y lo comparto porque el poder reclutar, sí, la parte de la técnica y de las necesidades puntuales que tengan de la posición es lo que hacemos día con día, pero enfocarnos Exacto. en la parte del ADN de la compañía y del candidato Ujú. para que hagan perfecto match, eso te va a ayudar a que tengas Exacto. un candidato no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, que es Claro, en lo claro. que en muchas ocasiones las compañías, bueno, no en muchas ocasiones, es lo que las compañías buscan, ¿no? Ex- Quieren un nivel también de retención interesante y como lo he compartido, la mejor retención comienza desde el reclutamiento. ¿No? Ese es el De primer acuerdo. paso, ¿no? En saber cuál es, que hagan perfecto fit cultural y tener ese balance, ¿no? De también ver realmente las necesidades de los candidatos, ¿no? Ujú. Con las necesidades de la compañía que vayan de la mano y así vas a tener a un candidato y a una compañía contenta por mucho De tiempo, ¿no? acuerdo, de acuerdo. Sí. ¿Y crees que porque tú tienes un pasado headhunteriano, mi estimada Diana, ¿no? Y ese pasado headhunteriano, ¿crees que te haya ayudado con algunas herramientas o algunas cosas que tenemos los headhunters para atraer al mejor talento? Sin duda, sin duda. Yo creo que lo que no se aprende en un headhunter en reclutamiento, mejor dicho, hay cosas que aprendes estando en una firma que nunca vas a aprender en el ambiente corporativo. Entonces, eso definitivamente es clave. Créeme que muchas veces es un trabajo un poco más fácil cuando estás en corporate porque los candidatos reconocen la marca, ellos quieren venir a ti
y no tienes que hacer tanto de hunting. Pero hay posiciones tan particulares donde estás buscando ese unicornio y ahí se activa mi lado de headhunter definitivamente. Y ese chase y como esa oportunidad de, como el reto de decir, bueno, este es un perfil bien difícil, pero lo voy a encontrar. O sea, tiene que haber un candidato allí que definitivamente cumple con lo que estoy buscando y que además es un buen fit cultural para la compañía y como eso de buscarlo a como dé lugar y mirar y volver a todas esas estrategias de sourcing que aprendes estando del lado de las agencias, definitivamente es clave. Yo creo que una persona que haya trabajado toda su vida en corporate le va a faltar un poco de esa malicia y de todas esas estrategias que tiene uno que desarrollar del lado del headhunter para poder encontrar el candidato perfecto. Yo tal Sí, vez lo comparto a mi equipo que siempre hay candidatos, ¿no? Y ese es un chip que tienen los headhunterianos, ¿no? Cuando estás más en exacto, este mundo, ¿no? De va a estar y se va a encontrar cómo, bueno, hay que salirnos muchas veces de la caja, hacer un plan A y un plan exactamente. B. Y sobre todo, y creo que eso también es algo que posiblemente te está ayudando a ti, Diana, es el entendimiento ahora a tu cliente interno, ¿no? Porque Claro, como firma tienes varios perfiles de clientes, ¿no? Y cada sí. uno tiene Y también todos sus, son diferentes. todos, todos, ¿no? Pero ahora con tu cliente interno creo que ahora puedes, pues, sacar mayor información que en muchas de las ocasiones los reclutadores no lo hacen, ¿no? A ver, no, vamos a Claro, sentarnos, quiero detallar el perfil, qué es lo que estás buscando, claro. cuáles son tus necesidades. Cuéntame un poquito más de ese reto, ese challenge que luego tenemos, pero ahora con este cliente interno, ¿cómo lo manejas? Sí, mira, con mis clientes tengo una relación bien estrecha. O sea, yo creo que, y lo puedes saber del tiempo que trabajamos juntos, a mí hay algo que si hay algo que a mí se me facilita es establecer relaciones con mis clientes, con la gente que trabajo, con el equipo. Y yo me he estado especializando en, digamos, en funciones corporativas específicamente. Entonces, mis clientes o los más activos son finanzas y marketing. Pero el marketing no es traditional marketing, o sea, hay unas posiciones que son bien técnicas y estamos hablando de personas que manejen todo el tema de consumer experience y personas que tengan incluso data science, analistas de datos, etcétera. Entonces son perfiles bien específicos, pero el trabajar consistentemente con estos clientes y conocer sus equipos me ha permitido entenderlos bastante. Te voy a dar una técnica que implementamos recientemente en nuestra compañía y creo que muchas deberían hacerlo. Nosotros, como sabes, como muchas compañías han tenido como un slowdown, como que han dejado de tener los volúmenes el volumen que teníamos hace, por ejemplo, un año, donde estábamos definitivamente con una cantidad de posiciones abiertas increíble, o sea, mucho más de lo que podíamos hacer y estábamos súper ocupados. Pero a finales del año pasado el volumen empezó a bajar y pues ya obviamente teníamos un poco más de tiempo para enfocarnos en otras cosas, para hacer un poco de pipelining y buscar candidatos que los tuviéramos ahí como medio enganchados para cuando se abriera una oportunidad, etcétera. Pero algo que hicimos fue lo que le llamamos como le llamamos deep dives, es como una inmersión en el mundo del cliente. Entonces, por ejemplo, yo dediqué 30% de mi tiempo, aprovechando que teníamos un volumen mucho más bajo, en trabajar con el cliente y hacer cosas que hacen ellos para poder entender exactamente cómo funciona el equipo, qué son las cosas más importantes. En mi caso lo hice con el equipo de Marketing Research y entender un poco todo ese tema de inteligencia, de cómo miran los casos de los competidores, de dónde sacan la información, de cómo analizan la información. Y me involucré en un proyecto en particular donde yo tenía que hacer funciones como si estuviera trabajando con ellos. Entonces, no siempre, obviamente esto es en un escenario ideal y de verdad que me agrada haber tenido la oportunidad de hacerlo, no todos lo pueden hacer y depende del tiempo, pero llegar a tener ese conocimiento del cliente, no a un nivel de qué es lo que estás buscando y cuál es el perfil, porque eso cualquiera lo puede hacer, más al nivel de cómo es tu equipo, cómo funciona tu equipo, cómo es la persona que podría encajar en tu equipo. Y eso solo se hace gastando lo más que puedas, la mayor cantidad de tiempo que puedas con ese cliente para poder entenderlo bien. Y es una de las ventajas de trabajar en una compañía y ser un in-house recruiter, es que puedes llegar a conocer a ese cliente bastante bien. Yo he podido hacerlo porque, como te digo, son los mismos clientes todo el tiempo, entonces es como que trabajara con ellos en realidad. Sí. Claro. Oye, pero ¿y qué consejo les podrías dar
para crear estas relaciones sólidas, para saber cómo acercarse a ellos, porque he visto en algunos casos que les cuesta mucho trabajo el tener este acercamiento, una relación estrecha con los line manager o con los hiring manager de las oportunidades y de las posiciones, y dificulta muchísimo el trabajo de un reclutador, ¿no? Claro, yo creo que también depende un poco de la apertura que tengan los managers, porque algunos sí prefieren mantener una distancia, pero a mí me gusta establecer una relación donde primero ellos puedan comunicarse conmigo en cualquier momento. Okay. Y hay algo bien importante que yo le he aprendido al que es mi actual manager, que se llama el manejo de expectativas. Si ellos saben lo que esperar del proceso y como que nunca se van a sorprender por algo que no esperaban o algo que no se dio en el momento o no me aceptaron una oferta y de pronto ellos no lo veían venir, o sea, yo prefiero manejar todas esas expectativas a medida que vamos avanzando. Entonces eso me ha permitido poder llegarles en un nivel mucho más personal incluso. O sea, yo creo que todo empieza en tratarlos como personas. Los managers son personas igual que tú y como un cliente ellos van a querer estar informados a todo momento de cómo va el proceso, de cuántos candidatos, etcétera. Entonces, yo trato de mantenerlos informados siempre. Yo creo que eso definitivamente es clave. Y el manejo de expectativas, como te decía. O sea, que ellos nunca se sorprendan porque un candidato se cayó, porque un candidato no aceptó. O sea, que todo el mundo, yo todo el tiempo les estoy diciendo, mira, este candidato me gusta mucho, pero siento que veo estos red flags. Y ser sincera, porque algunas veces como reclutadores cometemos el error de, veo este red flag, pero si no es este candidato, no tengo uno más y creo que no voy a decir nada. Yo no, o sea, yo prefiero decirle, me gusta muchísimo y creo que sería un buen potencial, pero está activamente en otro proceso porque se lo pregunté. Y yo le pregunto eso a todos mis candidatos. Pero está muy caro y está buscando un 30%, no podemos llegarle. No creo que debamos movernos con este candidato. Entonces, ellos valoran eso porque te conviertes no solamente en la persona que está presentando hojas de vida, sino en una persona que los está asesorando, que los está consultando, que le estás diciendo, mira, sí me gusta, pero no le muestres mucho porque está todavía dudando. O sea, como ser ese advisor, como que esa persona que los está ayudando a realmente conseguir la persona y no a conseguir cualquier persona, a conseguir la persona que ellos realmente necesitan en su equipo, ¿no? Porque algunas veces ellos no saben lo que quieren tanto, honestamente. Algunas veces es como que tienen una cosa en mente, pero quien conoce el mercado y quien tiene el contacto con los candidatos a diario somos nosotros. Entonces, a veces nosotros tenemos que ir a decirles a ellos, ¿sabes qué? Esto creo que sí, pero ¿por qué no miras esto? ¿O por qué no lo miras de esta forma? Yo sé que los candidatos están más buscando esto. O algunas veces incluso, no, que mira, que necesito una persona que tenga esto y esto, no tenemos a nadie en el equipo. Entonces le digo, ¿y esta persona que tienes acá? ¿Podrías pensar en una promoción? ¿Podrías pensar en un movimiento lateral? O sea, incluso ese tipo de cosas, que ellos sientan que realmente tú estás de su lado y no eres simplemente una persona que le está proveyendo un servicio. Yo creo que eso es clave. Sí, sin duda, el ser ese talent advisor es crucial para también que tu trabajo sea o vaya por una buena línea y como dices, así puedes tú trabajar también una relación estrecha con Claro. ellos, ¿no? Lleva tiempo, ¿no? Y llegar a ese punto también Ujú. en la parte de la experiencia lleva tiempo y lo que comparto nosotros siempre es que nosotros como reclutadores somos la primer cara y sabemos cómo está el mercado hacia ellos, ¿no? Claro. Y darles esa información y esos hallazgos del mercado para que también puedan tomar mejores decisiones. Y te ha Claro. pasado que en algunas ocasiones estos managers o estas personas que están buscando estas Ujú. posiciones te espanten a los candidatos porque lo comparto, ¿no? En esta línea hay algunos que también estaría muy bien que pudieran saber cómo entrevistar, que tuvieran estos skills, ¿no? Y que se involucraran también en esta parte de las mejores prácticas del reclutador y cómo reclutar, ¿no? Entonces, ¿te ha sucedido algo Claro. que en algunas ocasiones te espantan a los candidatos? Sí. Sí, mira, hubo una vez un hiring manager que le dijo que espantó a una candidata de una manera increíble porque básicamente le dijo, como que le dio a entender que necesitaba estar disponible todo el tiempo, a cualquier hora, cualquier día de la semana. Y la candidata me dice, mira, yo estoy buscando un equilibrio en mi vida profesional y personal. Y obviamente el mensaje no fue el mensaje, o fue tal vez como lo dijo, y
no era consciente obviamente del impacto que estaba generando, pero efectivamente era una posición de ese tipo de posiciones con un nivel de responsabilidad bastante alto, donde si algo sucede, tienes que ser informado. O sea, te tienen que decir, o sea, eres una persona de tan alto nivel en la compañía y especialmente en este país, porque en este caso era para Argentina, donde vas a necesitar, o sea, te van a tener que contactar. Y yo creo que la persona hubiera estado mucho más cómoda si se lo hubiera dicho de esa manera. Entonces, sí hace falta hacer ese trabajo de decirles un poco, mira, así se manejan las expectativas del candidato, estas son las cosas que son clave que les digamos. No se trata de ocultarle absolutamente nada al candidato, porque creo que el candidato, digamos, lo más justo que podemos hacer es poder manejar las expectativas de ellos también y poder decirle, en esta posición estamos buscando esto, te gusta, te interesa, aún sabiendo de que esta situación no es ideal, por ejemplo. Pero yo creo que es el cómo también y sí hay que hacerles un poco de coaching a los hiring managers también, especialmente cuando son hiring managers nuevos, que hay muchos, que de pronto es la primera vez que van a ser hiring managers, nunca apenas están formando su equipo. Entonces, yo creo que es parte de nuestra labor, sin duda, ayudarles a tener las herramientas para poder enfrentar la entrevista de la mejor manera. Y Sí. eso también nos convierte en muchas de las ocasiones en personas muy analíticas y que tenemos una escucha activa muy, muy desarrollada, ¿no? Porque en Sí. algunas ocasiones necesitamos como interpretar ese feedback que también nos están dando de un candidato que no pasó porque no les gustó en general, porque, te pongo un ejemplo, en alguna ocasión me compartieron un feedback en donde decían que ese candidato tenía todo, ¿no? Pero no tenía un brillo en los ojos. Entonces ya tú sabes cómo interpretarlo, ¿no? Ese un brillo en los ojos, Claro, pues no puedo estar buscando a los candidatos a ver ese brillito, ¿no? Pero ya lo interpretas claro. tú, ¿no? Lo interpretas de que, bueno, tal vez Ujú. no se le veía esa pasión por investigar de la compañía, no se le veía la pasión por la posición que Claro, estaba teniendo, que tal vez no iba a la entrevista con esa fuerza que posiblemente sí la mostró contigo porque llega a pasar, ¿no? Tiene claro. una entrevista con nosotros, pero ya al pasar a una segunda entrevista con alguien de la compañía, pues bueno, tal vez por cualquier cosa del nivel de energía bajó en general, ¿no? Entonces, tienes que Ujú. descifrar en muchas ocasiones ese feedback y tienes que saberlo aterrizar para presentar a los siguientes candidatos y bueno, sí, también hablar con el hiring para saber y hacer Sí, las preguntas concretas para saber tener esta retroalimentación, ¿no? claro, de acuerdo. Sí, sí, eso es increíble. Pero si los hiring managers a veces hacen unas cosas que definitivamente se queda uno como que, oh, este era un candidato que ya tenía listo, era un candidato que estaba súper interesado y el hiring manager en lugar de hacer el trabajo de atraerlos y enamorarlos más, hacen lo contrario, sin duda. Y está la otra parte, ¿no? La de los candidatos, porque, y sé que tú también tienes esta visión de darle el mismo peso, el mismo seguimiento, la misma importancia a los candidatos con las posiciones y oportunidades que tú estás teniendo, ¿no? Al final, pues estás atrayendo a estos candidatos sin nunca olvidar que estás pues, con gente, ¿no? Y que ese cambio tiene Claro. que ser lo mejor para esos candidatos, ¿no? Sí, y con los candidatos definitivamente, así como es de bonito extender una oferta y escuchar, mira, a mí hay personas que han llorado cuando les extiendo la oferta de la felicidad y esa parte es muy bonita, pero también, aparte que no es tan bonita, es tener que decirle a un candidato, no fuiste seleccionado. Y definitivamente algo que es importante es el candidato siempre quiere tener un poco de feedback. O sea, yo creo que es algo justo y algo que a veces como reclutadores se nos olvida porque no tenemos tiempo y no podemos contactar a cada candidato y poder decirle, mira, esto fue por la razón por la que no te contratamos. Así que desafortunadamente no es como debería ser, pero si tienes un candidato que llegó hasta el final, sin duda a mí me gusta poder darle un feedback y poder decirle honestamente, mira, estas son las razones por las que no funcionó en este momento. Nosotros hay algo que llamamos a los candidatos que quedan como segunda opción o backups o como sea, les llamamos los medallistas de plata, silver medalist. Entonces son medallistas de plata, o sea, es un gran honor haber sido el segundo finalista y son candidatos con los que yo quiero seguir en contacto.
y yo los agrego a mi LinkedIn, algunos los tengo incluso en mi WhatsApp y me están todo el tiempo escribiendo, mira, vi esta otra posición, o si yo recuerdo alguna posición para la que ellos puedan ser un buen fit, perdón, si tengo alguna otra posición más adelante, pues los voy a contactar. Entonces, dejarles claro como que, mira, no se dio en este momento por esta razón, pero sin duda quiero seguir en contacto porque creo que eres un buen candidato para mi compañía. Y si no va a ser ahora, pues en el momento adecuado te voy a hacer saber. Entonces, es importante siempre darle feedback a los candidatos al final del proceso y durante el proceso la comunicación. Yo creo que la comunicación es lo más clave. Tú no quieres tener candidatos que pasen semanas y no saben qué pasa o que te estén escribiendo todo el tiempo porque no tienen esa proactividad de parte del reclutador de informarles. Y hay muchas herramientas para automatizar esto también. Yo creo que es una de las ventajas de tener todos los ATS que nos ayudan a hacer el trabajo mucho más eficiente y menos manual, pero sí, a los candidatos hay que mantenerlos enganchados todo el proceso. Y yo creo que eso es lo que hace que nuestro trabajo sea más eficiente y más humano también. ¿Te ha tocado algún candidato difícil? Muchos, todo el tiempo. Hay candidatos difíciles, demasiados. He tenido candidatos, y hoy estaba hablando de eso con algunos colegas, que aceptaron la oferta. Nosotros tenemos un proceso de onboarding que se puede tomar hasta 2, 3 semanas, algunos casos, incluyendo el background check. Entonces, una persona acepta una oferta, puede pasar 3 semanas fácilmente hasta la fecha de ingreso. Bueno, esta persona una semana antes de la fecha de ingreso ya había hecho todo el onboarding, ya había pasado el background check, ya nos había mandado todos sus documentos, habíamos creado su perfil en nuestro portal de talento humano, o sea, estaba lista, lo único era esperar la fecha de ingreso. Me dijo que no, o sea, me llamó a decirme no voy a entrar. Y, y fue por motivos personales en realidad, me dijo es una excelente oportunidad, pero era un tema personal que al final le impidió comenzar, pero pasan todos este tipo de cosas y es súper frustrante porque tú dices, ya lo encontré, es un match perfecto, la persona estaba contenta, el hiring manager está contento, yo estoy contenta como reclutadora y al final nada, ¿no? Entonces, uy, pasan demasiadas cosas. Eso es solo por ponerte un ejemplo de una de las cosas que me ha dolido más, porque es como que ya aceptaste la oferta y me estás cancelando en el último momento, pero sí, nos pasan de todo. Yo creo que es un trabajo bonito, pero al mismo tiempo es frustrante porque te pueden pasar cualquier cantidad de cosas y hay demasiadas complejidades, de las mismas complejidades que vienen obviamente del hecho de que somos humanos y pueden pasar cualquier cosa, ¿no? He tenido candidatos que rechazan la oferta porque les hacen una contraoferta, por ejemplo, Sí. y que son candidatos que yo digo, bueno, probablemente, ok, tu motivación personal o principal es el dinero, lo tengo claro, y luego más adelante, en cuestión de meses, vienen Sí. y como que, ay, es que las cosas no se dieron como esperaba, a ver si tienes alguna otra oportunidad. Pues no, o sea, ya la llené con otra persona que sí quería la oportunidad en ese momento y que tiene otra motivación más allá de la parte financiera. Así que sí, hay demasiados casos de candidatos difíciles. Sí, y ese, de hecho hay un estudio que creo que sacó LinkedIn, no recuerdo ahora en dónde está, pero que más del 80% de los candidatos que aceptan una contraoferta, a los 6 meses se quiere volver a mover. Claro, Es, es es muy que alto. es muy alto y ¿sabes por qué? Y se lo digo a algunos candidatos cuando están en esa duda, pero es que mira, pero no sé qué, yo les digo, si una empresa espera a que tú tengas otra oportunidad para ofrecerte algo que pudo haberte ofrecido antes, no es el lugar para ti porque no te están valorando. La única razón por la que te quieren dar ahorita una contraoferta es porque te estás con un pie afuera. Pero teniendo el budget, teniendo el presupuesto para ofrecerte esto, antes no lo hicieron. Entonces, ¿quieres estar con una compañía que no te valora hasta que ya está viendo que estás prácticamente afuera? Ese es el consejo que yo le doy a mis candidatos, honestamente. Para mí, si ya estás buscando una oportunidad por cualquier razón que sea, es porque no estás contento, que no sea el dinero lo que te va a hacer quedar en un ambiente que no es el ideal para ti. Oye, y me platicabas que bajó un poco, ¿no? En algunos momentos la carga, pero ¿cuánto es el máximo de posiciones que has llevado simultáneas o por un tiempo? Mm. Simultáneamente está cerca de los 40, Ok. cerca de los Sí. 40, algo como 36, 39 que llegamos a tener en 2021.
lo cual es bastante cuando eres la persona que maneja todo el proceso de principio a fin. Porque si tienes, digamos, sourcers y personas que te ayudan con esa parte, es una cosa diferente tener 36 posiciones a tener 36, 39 posiciones cuando tú eres el sourcer, tú eres el que maneja todo el proceso hasta que la persona acepta la oferta. Entonces, pero se puede hacer. Se puede hacer, Sí. o sea, ya lo he hecho y sin duda se puede hacer, no con la rapidez que quisieras porque es imposible, no te puedes multiplicar y no puedes trabajar 24 horas diarias, pero sí se puede. Obviamente hay que ser muy cuidadoso de no nunca perder el objetivo que es hacer una contratación de una persona de calidad, o sea, que sea una buena, como te digo, un buen fit cultural para la compañía, etcétera, y ese es el riesgo que se corre cuando hay un volumen muy alto. Entonces, es importante no sacrificar la calidad de los candidatos cuando sucede. Cuando bueno, tienes todas estas posiciones y ya sabes cómo manejar estos tiempos, todos los proyectos, vas entrevistando y pues en muchas de las ocasiones esa retención que debemos de tener para pasar de una posición a otra en las entrevistas, ¿no? Es bien interesante, pero ahora cuando ya dice, bueno, ahora sí ya, Dianita, paso de estar en esta parte de reclutamiento y ahora me voy a relajar para irme a la playa, para recordar también mi tierra. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, me gusta hacer varias cosas. Leer ha sido siempre una de las cosas que más disfruto y ahorita estoy en una nueva tendencia de mi vida donde me gusta estar al tanto y leer sobre temas de bienestar y estilo de vida saludable, hábitos positivos, etcétera. Entonces, bueno, leer siempre es una de las cosas que disfruto y otra cosa que me gusta mucho es cocinar, pero bien importante. A mí no me gusta cocinar comida día, o sea, comida normal, por decirlo de alguna forma. A mí me gusta hacer, bueno, un poquito versiones saludables de las comidas normales o hacer mi propia versión de las cosas que la otra gente compra en el supermercado. Es absurdo. Pero a mí, por ejemplo, las otras personas compran un frasco de mantequilla de maní. A mí me gusta hacerlo. Entonces yo compro el maní y no sé qué. Por ejemplo, si voy a usar leche de almendras, a mí me gusta hacer la leche de almendras. Entonces yo compro las almendras, las licúo. Entonces es absurdo, pero es como esa conciencia que he ido desarrollando de volver un poco a lo natural. Porque antes era así, o sea, ahora tenemos esa facilidad de que todo está comprado, todo está hecho, todo lo podemos comprar ya preparado, pero al mismo tiempo es procesado y muchas cosas no necesitan, no es necesario. Lo único es que no tenemos tanto tiempo y de verdad que a veces no tengo el tiempo para hacerlo como quisiera. Pero si fuera por mí, Salvador, yo creo que yo haría absolutamente todo en mi casa. O sea, todo lo que cualquier persona normal compra en el supermercado, yo lo quiero hacer en mi casa lo más natural posible. Entonces, eso hago. O sea, me gusta los domingos, por ejemplo, preparar comida para la semana y obviamente no tener que cocinar todos los días. Y bueno, sin duda, los momentos de como de quietud que son necesarios. Yo soy una persona extrovertida, pero con los años siento que me he vuelto como que una combinación de extrovertida e introvertida, donde después de socializar mucho necesito un tiempo de quietud y que sea solamente yo y no hacer nada por un momento, por unas horas. Entonces trato de combinar mis fines de semana entre eso. Y me gusta mucho comer y probar comidas diferentes, platos nuevos de diferentes países. Entonces, con mi esposo y yo tratamos que por lo menos el fin de semana vamos a comer algo nuevo, a probar una cosa distinta. Así que bueno, así paso mis días entre trabajar, cocinar, leer. Y Sí. en ese partnership que tienes con tu esposo, también es bien importante, ¿no? Al final del día, lo hemos venido también tocando en la primera temporada y todo lo que he estado también entrevistando, que tener una persona, al final del día también, día con día estamos generando energías y estamos con varias Sí. personas, escuchando varias cosas, tenemos la parte bonita, como cuando le decimos a un candidato que fue el candidato escogido y las otras que no son tan buenas. O sea, tenemos una revolución y un sube y baja de emociones, ¿no? El Claro, poder siempre. llegar a casa, compartirle también, ¿no? El poder liberar un poquito de ese estrés en una conversación o en uno de sus restaurantes favoritos pues ahora sí, con tu esposo, creo que es también algo fundamental y que te ayuda al día, ¿no?
Sin duda, yo creo que, es importante, es clave y de lado y lado, ¿no? Porque él también cuando llega y tiene un día difícil y también tiene un trabajo, él trabaja en bienes raíces, donde todo el tiempo tiene que estar interactuando con clientes y es casi que lo mismo, ¿ah? A veces hay momentos en que él me dice, tenía un deal ya cerrado. Hicimos una oferta en una vivienda que no rechazaron en el último momento, no hicieron una contraoferta. Entonces, hay muchas similitudes en el trabajo de él y el mío, y a veces llega súper amarcado. Y entonces, algo clave en eso para mí es: los dos no podemos estar enojados al mismo tiempo, frustrados al mismo tiempo. O sea, siempre tiene que haber uno que sea una balanza para el otro, que pueda balancear esas emociones del otro. Y eso algunas veces implica, si tú tuviste también un día mal, te quedas callado y tal vez lo dices al día siguiente cuando él les dé un mejor ánimo, pero imagínate los dos estar en esa nota bajísima, ¿no? Entonces, sí creo que es clave el poder tener a alguien con quien puedas contar y poder contarle cómo estuvo tu día, incluso cuando no estuvo tan bueno o las cosas no salieron como esperabas. Y tú así de Sí. chin, ya no le pude decir yo primero. Bueno, ya, Exacto. aguantarme A ahora, ver quién dice primero. ahora te Sin escucho, duda. ¿no? No, Exacto. sí es bien importante y que, bueno, puedan tener esta comunicación también es base y ayuda mucho al día en el trabajo, ¿no? Porque, como lo hemos compartido, la parte personal y la parte profesional van de la mano, trabajan Sí. en una buena sinergia, ¿no? Y entonces tienes que, pues, estar también en esa misma visión con tu pareja, con tu Claro. núcleo, con tu apoyo y pues bueno, llevarlo de esa manera, ¿no? Y ahora que ya estás, pues bueno, en otras tierras, ¿viajas seguido a ver a tu familia? ¿Te gusta también? Sí. ¿Cómo lo manejas? Sí, trato de viajar por lo menos 2 veces al año y la ventaja que tengo es que estoy súper cerca, o sea, yo en 2 horas y media estoy en Cartagena. Entonces es un vuelo relativamente Sí, corto, llego, o sea, puedo desayunar en Miami y almorzar en Cartagena, literal. sí, Entonces trato de ir por lo menos 2 veces por semana. Este año estuve en febrero, donde estuve 2 semanas. Y ya tengo tiquetes para ir en julio, que tengo una boda, así que voy a estar allá en más o menos 3 semanas visitando a la familia. Sí, qué bonito. Qué bueno. Oye, sí, Diana, pues ya se nos pasó el tiempo, ¿no? Lo disfruté también. Hubo varias cosas bien interesantes que sin duda van tienen un valor y espero que también tanto las nuevas generaciones como los colegas que estén pasando en esta misma línea y en este mundo tan maravilloso como lo compartiste tú, ¿no? Es un mundo y un parteaguas bien sí. bonito, el área de reclutamiento lo puedan ver. Te agradezco también el tiempo, como se compartió, ¿no? Tuvimos la gran fortuna de trabajar juntos un periodo de tiempo, le aprendí demasiado a esta mujer, tiene una energía al tope siempre, con una sonrisa, con una visión, sabe Gracias. arreglar problemas, soluciona en general. La verdad es que yo siempre me he llevado un gran sabor de boca de todas las interacciones que hemos tenido. Te agradezco ahora que estés en este espacio y que hayas podido compartir un poquito de lo que representa este mundo de people, de talento y sobre todo de ti, Diana. No, gracias a ti, Salvador. Obviamente muy contenta también de estar aquí, compartir un poco de lo que hago y darles un mensaje a todas esas personas que estén interesadas en continuar esta carrera o que ya la están haciendo. Encantada, como siempre, de hablar contigo. Yo creo que hablar contigo y ver lo que haces y ver cómo siempre estás buscando llevar ese mensaje de cómo hacer mejor los negocios, de cómo atraer mejor el talento es bien clave. Así que me gusta mucho lo que haces y bueno, gracias por invitarme. Un placer haber estado aquí.